Oh, muchas gracias, amado Dios. Y en esta hora, Padre de la gloria, te alabamos. Hoy abrimos nuestras bocas, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor. Confiamos en lo que tú harás en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor Jesús. Oh, te adoramos, Señor Dios. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca había un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando a Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Iglesia, alaba a Dios. Oh, te bendecimos, Señor Jesús. En todo tiempo te alabamos, Padre de la gloria. No importando la circunstancia o la situación, te alabamos, Señor Jesús. Oh, alaba. Alaba a Dios. Alaba a
Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, y seguimos glorificando su nombre, amén. Vamos ahí donde te encuentras, iglesia, levántate, toca tus palmas, glorifícale en esta hora al Señor. Oh, aleluya, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. En todo tiempo, en cada momento te glorificaremos y te honramos, te alabaremos, Señor Jesús. Oh, tú eres bueno, papá. Gracias, Dios. Te alabaremos, Señor. Oh, Espíritu Santo, gracias. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Sus palmas y un grito de júbilo. Te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús. ¿Para dónde va el dinero que los miembros llevan a la iglesia? Primero necesitamos entender que ese dinero recibe dos nombres: diezmos y ofrendas. ¿Desde cuándo se llama así? El principio de diezmar y ofrendar fue enseñado por Dios en el jardín del Edén. Según la Biblia, el diezmo representa la prueba de fidelidad.
Nosotros devolvemos el diezmo, no para ser bendecidos, sino porque nosotros ya fuimos bendecidos. Mientras que las ofrendas son presentadas como un acto de sacrificio y gratitud. Por esto en la Biblia no encontramos un porcentaje estipulado para las ofrendas. Entonces, ¿las ofrendas pueden ser de cualquier valor? Como la ofrenda está relacionada a la gratitud, si Dios estableciera un porcentaje como ocurre con el diezmo, estaría poniendo un límite a la gratitud. Por esa razón, vamos a encontrar en la Biblia al pueblo de Israel entregando como ofrenda el mismo porcentaje que el diezmo, pues tenían al diezmo como referencia, como punto de partida para calcular sus ofrendas. El plan de Dios es que las ofrendas no sean entregadas por impulso. Ellas deben ser planificadas. Cuando recibimos algún dinero, ya sabemos cuánto vamos a separar de diezmo. De la misma manera, debe ser con las ofrendas. Cada donador es libre para determinar el porcentaje que representa su gratitud. Recuerda, Dios se goza en el dador alegre. Es tiempo de que celebremos la cena del Señor. Es un acto donde recordamos el sacrificio de Jesús. Es un acto donde recordamos su muerte, pero también podemos recordar su resurrección. Es un acto de agradecimiento a Dios por habernos liberado de la esclavitud del pecado. Es un acto de agradecimiento a Dios por habernos liberado de la condenación eterna. Es un acto de adoración a Dios. Es un acto de alabanzas para Dios. Es un acto donde recordamos ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros y lo hizo por amor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Dice de la siguiente manera, pero antes de leer te invito para que prepares tus elementos de la Santa Cena, el pan y el vino. Entonces, prepara allí junto a tu familia estos dos elementos y disponte junto con tu familia en una actitud de adoración, en una actitud de alabanza, porque es un acto de reverencia hacia el Señor. Entonces, quiero que tomes el pan allí junto a tu familia y Lucas capítulo 22 versículo 19 dice de la siguiente manera: tomó un poco de pan y dio gracias. Este acto es un tiempo de agradecimiento. Fíjese lo que hizo: tomó el pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así que mientras usted toma el pan y mientras usted lo ingiere, sea agradecido con el Señor. Adore y tenga una actitud de alabanza y acuérdese de todo lo bueno que Dios ha hecho por usted. Lo invito a que tome el pan. Y el versículo 20 dice lo siguiente: después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino. Le invito a que tome el vino. Y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Todo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario fue por nosotros. Le invito a que tome el vino. Y ahora, después de haber tomado el pan y el vino, demos gracias al Señor. Ahí donde tú estás, por unos minutos,
Por un minutico, dale gracias. Dile, Señor, gracias por este sacrificio. Señor, gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. Señor, gracias por ese esfuerzo en la cruz, por ese sacrificio. Gracias, Señor, por entregarte por nosotros. Y quiero que ahí lo adores por un momento. Alaba el nombre del Señor, glorifica el nombre del Señor, porque todo lo hizo por ti. Él se entregó por ti. Él murió por ti, resucitó por ti. El esfuerzo lo hizo por ti. Así que adóralo allí donde tú estás. Dale gracias a Dios, dale la gloria a Dios, porque mientras tú lo alabas en este momento, hay salvación para aquellos que aún no conocen del Señor. Hay restauración en tu vida y en tu casa. Hay milagros también. Yo creo que cuando adoramos y exaltamos al Señor, suceden cosas extraordinarias en medio de nosotros. Padre, te doy gracias. Gracias y te alabamos y te adoramos, Señor. Hoy recuerdo lo que tú hiciste por mí, Señor. Y cada día te doy muchas gracias. Cada día te agradezco más. Sé que nunca vamos a poder pagarte todo lo que tú haces por nosotros. Pero, Señor, estamos agradecidos contigo y te adoramos y te exaltamos y alabamos y glorificamos tu gran nombre en alto. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Que Dios te continúe bendiciendo. Bendiciones para todos. Me alegra estar compartiendo en este tiempo con cada uno de ustedes el mensaje de parte de Dios y que podamos recibir esa palabra que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a disponer nuestro corazón, dispongamos nuestros pensamientos, nuestra vida, dispongamos todo nuestro ser para recibir esa palabra, para recibir ese mensaje que Dios nos quiere regalar en este tiempo. El mensaje que voy a compartir es acerca de guerra de poderes. Y creo que hay problemas o hay circunstancias difíciles. A veces sentimos que hay problemas, que hay circunstancias difíciles, que hay crisis que son más fuertes que nosotros. A veces sentimos que hay fracasos que nos derrotan. Sentimos que hay frustraciones que no nos dejan levantar. Problemas en nuestra casa, problemas tal vez económicos, conflictos familiares, de empleo, enfermedades o alguna deuda. No sé cuál, cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de necesidades, diferentes tipos de crisis, pero a veces sentimos que hay crisis que nos derrotan. A veces sentimos que hay crisis que son más fuertes que nosotros. Sentimos que hay circunstancias en nuestra vida, dificultades en nuestra vida que nos hacen sentir mal, que nos hacen desanimar, que nos hacen entrar tal vez para algunos en depresión. A veces hay circunstancias tan difíciles que no nos dejan levantar. Entonces hay crisis en nuestra vida, hay circunstancias complicadas que sentimos que no podemos levantarnos, sentimos que no podemos crecer, sentimos que no hay una respuesta, que no hay una salida. Y hoy quiero decirte que hay alguien que está batallando y está peleando por ti. Que no importa la crisis, que no importa el problema, que no importa lo fuerte que parezca esa dificultad, hay alguien que está batallando por ti. En el libro de Éxodo, capítulo 14, a partir del versículo 5, encontramos un pasaje, encontramos una historia y es la salida del pueblo de Israel de Egipto. La Biblia dice y nos enseña que después de 10 plagas que azotaron a Egipto, la décima plaga que consistió en la muerte de los primogénitos, luego de esta plaga, la Biblia enseña que Faraón dejó salir al pueblo de Israel. Entró en un tiempo de aflicción. Faraón entró en un tiempo de shock por la muerte de su hijo y dejó salir, en medio de la ira y de la rabia, dejó salir al pueblo de Israel. Cuando ya el pueblo de Israel llevaba varios días de camino, ellos acamparon, dice Éxodo 14, acamparon frente al Mar Rojo. Pero luego de unas horas, de unos días, la Biblia enseña que Faraón reaccionó, o que Faraón le remordió la conciencia por dejar ir al pueblo y dijo: esto que hemos hecho no es correcto.
Esto que hemos hecho no está bien. Y la Biblia dice que mandó a reunir a lo mejor de su ejército. Mandó a reunir a lo mejor de su caballería, a lo mejor de su infantería, a lo mejor de su artillería, a lo mejor que tenía. Dice la Biblia que salieron tras el pueblo de Israel. Faraón y todo su poder militar, Faraón y todas las fuerzas con las cuales él contaba, dice la Biblia que se reunieron y salieron a recapturar al pueblo, tal vez a matarlo, no sabemos. Entonces, pero vemos aquí cómo Faraón, con todo su poder militar y todo su ejército, salieron a recapturar tal vez al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba acampando frente al Mar Rojo. Y la Biblia dice que de repente el pueblo de Israel comenzaron a observar, levantaron su mirada y observaron que Faraón y todo el ejército venía tras de ellos. Y la Biblia dice y enseña, vuelvo y le reitero, la historia está en Éxodo capítulo 14, dice la palabra de Dios que cuando ellos vieron que venía Faraón, cuando ellos vieron que venía todo ese ejército, dice la Biblia que entraron en pánico, que comenzaron a tener miedo y comenzaron a clamar o a reclamarle al Señor y comenzaron a murmurar contra Moisés. Y comenzaron a decirle a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos sacaste del pueblo de Egipto? Es más, dice la palabra de Dios que ellos le dijeron a Moisés: mejor era ser esclavos en Egipto que morir acá en el desierto. Y me llama la atención, y la parte o el texto que me llama la atención es cuando ellos, dice la Biblia, que levantaron los ojos, vieron a Faraón y entraron en pánico. Y yo creo que ahí, les decía en la introducción, que hay momentos en la vida que cuando vemos esa crisis, cuando vemos ese problema, cuando vemos esa dificultad, entramos en pánico, entramos en miedo. Y ellos estaban en una encrucijada, estaban pasando por un momento difícil para ellos. Al frente no podían seguir hacia adelante porque estaba el mar. Y atrás estaba Faraón con todo ese poder militar para recapturarlos. Entonces ellos entraron en pánico, ellos vieron ese escenario y entraron en pánico. Ellos comenzaron a crear un ambiente de muerte, comenzaron a crear una atmósfera oscura porque no sabían qué hacer. No había un escape, no había una salida, no había otro camino. Estaban entre la espada y la pared. Y ellos dicen, la Biblia, que comenzaron a atemorizarse y comenzaron a murmurar contra Moisés y a decirle: Moisés, te dijimos que nos dejaras en paz. Te dijimos que esta era una mala idea. Allá lo teníamos todo, ahora aquí vamos a morir. Y es que cuando nosotros entramos en pánico, cuando entramos en miedo, surgen o se manifiestan otros aspectos. Cuando entramos en pánico debido a una crisis, debido a un problema, debido a una dificultad, nuestra manera de pensar comienza a cambiar. Nuestro lenguaje comienza a cambiar. Nuestras creencias muchas veces comienzan a cambiar. Cuando el miedo afecta nuestra forma de hablar, afecta nuestros pensamientos también. Y eso nos ha pasado en medio de la crisis. Muchas veces nosotros antes de la crisis éramos personas de fe. Antes de entrar en una necesidad, en cualquier necesidad o en cualquier crisis, nosotros alabamos al Señor. Dios es todopoderoso, Dios es grande, Dios es bueno, y afirmamos la grandeza del Señor. Pero cuando vino una crisis a mi vida, cuando viene una necesidad y cuando el miedo me abraza, cuando el miedo comienza a reproducirse en mi corazón, entonces nuestro lenguaje comienza a cambiar. Eso les pasó al pueblo de Israel. Fíjese, ellos habían visto el poder de Dios saliendo de Egipto, pero cuando entraron en pánico comenzaron nuevamente a cambiar ese lenguaje, comenzaron a decir: vamos a morir, nos van a derrotar. Porque el pánico produce que tú comiences a pensar, a dudar de las promesas y del poder de Dios. Ellos habían visto el poder de Dios a través de las 10 plagas. Pero cuando el miedo entró en la vida de ellos, cuando el mar estaba al frente y cuando Faraón estaba detrás con todo su poder militar,
Dice la Biblia que entraron en pánico. Y el pánico hizo que ellos pensaran en la muerte, que ellos pensaran en la derrota, que ellos pensaran en la frustración. Y el miedo también produjo que ellos comenzaran a cambiar su lenguaje. El miedo produjo que tal vez las creencias comenzaran a cambiar. Y hay situaciones en la vida, hay crisis en la vida, cuando nosotros vemos esa crisis tan grande, cuando vemos ese problema, cuando vemos esa mala noticia, porque ellos vieron una mala noticia y entraron en pánico. Y creo que a todos nos ha pasado. Creo que muchas veces cuando recibimos una mala noticia, entramos en pánico. ¿Quién no ha entrado en pánico en una crisis? ¿Quién no ha tenido miedo en una dificultad? Cuando tal vez el negocio va mal, cuando nuestra empresa va mal, cuando el empleo se convierte en desempleo, cuando la abundancia comienza a convertirse en escasez, cuando las buenas noticias se convierten en malas noticias, entramos en pánico, entramos en miedo, nos atemorizamos y tal vez comenzamos a dudar del poder de Dios. Nuestro lenguaje comienza a cambiar, nuestra forma de pensar. Y la incredulidad o la duda comienza a transmitirse en nuestro corazón y comienza a transmitirse en nuestros pensamientos. Y muchas veces comenzamos a dudar de las promesas que Dios nos ha dado. Comenzamos a dudar de los milagros que Dios hace a favor de nosotros. Y comenzamos a olvidarnos de todos aquellos milagros y de todas aquellas obras extraordinarias que Dios hizo anteriormente en nuestra vida. El pueblo de Israel estaba en un grave problema, en un grave escenario. La realidad que se vivía en aquel momento era de muerte, recaptura, de tragedias. Al frente el Mar Rojo, detrás el poder militar de Faraón. Ellos entraron en pánico. Y cuando comenzaron a murmurar contra Moisés, cuando comenzaron a reclamarle a Moisés, cuando comenzaron a hablar negativamente, Moisés, dice la Biblia, que se llenó de fe, se llenó de valentía. Pero antes de ver la respuesta de Moisés, quiero darle algunos ejemplos. En Números capítulo 13 nos hablan de los 2 espías. Y la Biblia dice que cuando esos 2 espías fueron a inspeccionar la tierra prometida, ellos vieron frutos grandes, vieron abundancia de alimentos, vieron una tierra fértil, pero también vieron gigantes. Pero también vieron que ellos no estaban preparados para enfrentarse militarmente a quienes vivían en ese lugar. Y la Biblia dice que cuando ellos, después de algunos días, semanas, regresaron a dar la noticia de cómo les había ido, dice la Biblia que de los 12 espías, 10 de ellos comenzaron a decir, la tierra está buena. Dice la Biblia primero que ellos vieron la tierra y dijeron, nosotros vimos la tierra y tiene abundancia de frutos. Es la tierra fértil, es una tierra excelente, es una tierra muy buena, pero no podemos enfrentarnos a los que viven ahí. No tenemos la capacidad de enfrentarnos a ellos. No tenemos el valor para enfrentarnos a ellos porque son gigantes. Es más, ellos comenzaron a pensar, el miedo comenzaron a pensar y comenzaron a decir cosas que no son. Por ejemplo, ellos dijeron, nosotros nos vemos como langostas frente a ellos. Fíjese, el miedo, cómo comienza a cambiar el lenguaje, cómo nos hace cambiar el lenguaje. El pánico, cómo hace que nuestros pensamientos comiencen a cambiar. Pero de los 2 espías, 2 de ellos, Josué y Caleb, le dijeron, sí, hay gigantes. Sí, ellos son más fuertes que nosotros militarmente, pero con nosotros está el Señor y Él está batallando con ellos. Canaán o los gigantes pueden ser muy fuertes, pero hay alguien que está peleando por nosotros. También vemos otro ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 6, cuando el rey de Aram reunió a todo un ejército poderoso y fue a
a matar o fue a capturar a Eliseo. Eliseo tenía un criado llamado Giezi. Y la Biblia dice que el rey de Aram reunió a los mejores de su ejército y fueron a capturar a Eliseo y fueron a capturar a su criado también. Y la Biblia dice que cuando el criado salió de la casa o del lugar donde estaba, vio a todo el ejército arameo ahí, vio a todo el ejército del rey de Aram en ese lugar. Y comenzó a tener miedo y comenzó a tener pánico y entró y le dijo a Eliseo: Eliseo, nos van a matar. Hay un ejército allá afuera que nos van a capturar, nos van a matar. Es el fin para nosotros. Y Eliseo salió lleno de fe, lleno de valentía, salió y oró al Señor y dijo: Señor, Padre, abre los ojos de este criado para que vea que más fuerte es el que está con nosotros que el que está con ese ejército. ¿Y sabe qué le dijo Eliseo a su criado? No tengas miedo. ¿Sabe qué le dijo Josué y Caleb al resto de los espías? No tengan miedo. ¿Y sabe qué le dijo Moisés al pueblo de Israel? No tengan miedo. Porque la frustración o la crisis nos hacen atemorizar. Pero la Biblia nos dice, o el Señor nos dice, no tengan miedo. Y la Biblia dice que Eliseo oró al Señor y dijo: abre los ojos de este criado para que vea tu gloria, para que vea tu poder. Y la Biblia dice que Dios abrió los ojos del criado y vio un ejército de fuego alrededor de ellos. Tremendo. Entonces, fíjese que en estos 3 ejemplos que le mencioné, todo comienza dice, y vieron. Y cuando ellos vieron la realidad, vieron la crisis, comenzaron a atemorizarse. Y es que eso nos pasa a todos también. Cuando vemos esas malas noticias, cuando vemos la realidad de la crisis, cuando vemos la realidad del problema, el miedo nos abraza, el miedo nos abarca completamente. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo. Y yo quiero decirte de parte de Dios, sé que hay malas noticias para muchos de nosotros, sé que hay necesidades en medio de nosotros, sé que hay problemas, sé que hay dificultades de diferentes índoles, enfermedades económicas, de empleo, de escasez, problemas de soledad, tal vez tu problema es emocional, tal vez tu problema es sentimental, tal vez no sé qué tipo de problemas tengas, pero el Señor te dice: no tengas miedo, porque aunque los problemas, aunque esas dificultades, aunque esas crisis tal vez sean fuertes, sean poderosas, sean gigantes, hay alguien que está peleando por ti, hay alguien que está batallando por ti, y mayor es el poder de Dios que el poder de cualquier crisis. No tengas miedo. ¿Sabe qué le dijo Moisés? En el versículo 13 en adelante del capítulo 14 de Éxodo dice que Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo. Esos egipcios que ustedes están viendo, ustedes nunca más los volverán a ver, porque el Señor peleará por nosotros, pero ustedes quédense quietos. En otras palabras, Dios les estaba diciendo: no se sigan quejando, no sigan reclamándole a Dios, no sigan murmurando, porque el Señor está con nosotros. El poder militar de Faraón es muy fuerte. Ellos son un ejército preparado, capacitado, pero Dios está peleando por nosotros. Y yo quiero decirte que Dios está peleando por ti. En medio de tus malas noticias, Dios pelea por ti. En medio de la crisis, Dios pelea por ti. En medio de las dificultades, Dios pelea por ti. En medio de cualquier dificultad, Dios está peleando por ti. La crisis no se está enfrentando a ti, se está enfrentando a tu Dios. Faraón se le olvidaba, a Faraón se le olvidaba, o no había caído en cuenta que él no se estaba enfrentando al pueblo de Israel. Él se estaba enfrentando al Dios de Israel.
Y la crisis, las dificultades, los problemas y cualquier dificultad que tengas no te están enfrentando a ti, te están enfrentando al Dios que tú tienes. Y el Dios que tú tienes es todopoderoso, es Dios fuerte. No cambies tu lenguaje por el miedo. Sí, a veces el miedo se apodera, pero no dejes que el miedo se apodere de tus creencias. No dejes que el miedo se apodere de tu fe. No dejes que el miedo te haga dudar, que el miedo te haga ser incrédulo. No dejes que el miedo se apodere de tu mente y se apodere de tu corazón. No tengas temor y no tengas miedo. ¿Sabes? Los milagros comienzan a ocurrir cuando adoramos a Dios en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles. Recuerdo en Hechos capítulo 16 cuando Pablo y Silas los metieron en la cárcel, en el calabozo y más adentro, atados con cadenas en manos y pies, y a la medianoche dice la Biblia que ellos oraban y cantaban himnos al Señor. Y de repente hubo un estruendo en todo ese lugar y dice que las paredes comenzaron a temblar y las cadenas, las puertas se abrieron y las cadenas comenzaron a hacerse pedazos. Y yo creo que cuando cambiamos ese lenguaje de queja por un lenguaje de agradecimiento, comienzan a ocurrir milagros. Cuando cambiamos ese lenguaje de murmuración por lenguaje de alabanza, comenzamos a ver los milagros de Dios. Cada vez que cambiamos ese lenguaje de reclamo, ese lenguaje de duda, esas murmuraciones, cuando las comenzamos a cambiar en un lenguaje de oración, de adoración y de alabanza, van a comenzar a ocurrir milagros. No dejes que el miedo te haga decir cosas que no son. No dejes que el miedo, no dejes que el miedo te haga dudar, te haga ser incrédulo, te haga cambiar tu lenguaje de fe, te haga cambiar tu mirada de fe, te haga cambiar tus pensamientos de fe. No, al contrario, cuando venga el pánico y el miedo a tu vida por esa crisis, comienza a adorar, comienza a alabar, comienza a glorificar el nombre del Señor, porque allí es donde comienzan a ocurrir milagros, cuando en medio de la prueba alabas a Dios. Y por eso la palabra de hoy es: no tengan miedo, porque el Señor pelea por nosotros. ¿Y sabe qué le sigue diciendo Dios a Moisés? Luego de que Moisés valientemente y lleno de fe le dijera al pueblo: no tengan miedo, el Señor pelea por nosotros, Dios habla con Moisés y le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marchen. Y tú, le dijo, y tú toma tu vara y extiéndela sobre el mar y divídelo en dos. Y ¿sabe qué? Pero ¿sabe? Me llama la atención este texto y es lo que quiero enseñarte en este punto, y es que Dios le dijo al pueblo de Israel: dile que marchen, que sigan adelante. Y Dios te dice hoy: sigue marchando, sigue adelante. Es cierto que el mar está al frente tuyo y que Faraón está detrás, pero tú sigue marchando, tú sigue adelante, tú sigue caminando. Y te voy a decir esto: Dios no le dio una vía de escape a Moisés. Dios no le mostró un camino para escaparse. Dios no le mostró una salida por el cual ellos irse. ¿Sabe qué hizo Dios? Les abrió un camino. Y muchas veces Dios no te va a mostrar una vía de escape. Muchas veces Dios no te va a mostrar un camino para rodear la dificultad. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Dios va a abrir un camino. Y eso fue lo que Dios hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. Dios no les mostró un camino diferente. Dios no les mostró un camino para escaparse. Dios no le mostró otro camino por el cual seguir. Dios le dijo a Moisés: les voy a abrir un camino. Y aunque ellos no veían un camino por ningún lado, ellos no veían una vía de escape, Dios les abrió de donde no había camino. Dios abrió un camino para ellos. Pero ¿sabe qué le dijo Dios a Moisés? Dile que marchen, dile que marchen, dile que marchen, dile que sigan adelante, digan que sigan caminando, porque
Eso es lo que nosotros debemos hacer en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de los problemas. Sigue marchando, sigue caminando, atraviesa el mar. Para que el mar se abriera, ellos tenían que obedecer al Señor, tenían que ser obedientes y tenían que dar pasos de fe. Y yo te invito a que tú seas obediente a Dios y a que des pasos de fe. A que des pasos de fe. No tienes que rodear la dificultad. No tienes que buscar una vía de escape. No tienes que mostrar un camino para irte por otro lado. No, Dios te va a abrir un nuevo camino. Tú vas a atravesar el mar. Tú vas a atravesar la dificultad. Porque mayor es el que está contigo. Porque hay un Dios todopoderoso que está a tu lado. Que te defiende, que batalla por ti. Y quiero reiterarte esto, Dios no le mostró un camino o una vía de escape para que rodearan la dificultad. ¿Sabes qué hizo Dios? Les abrió un camino en medio del mar. Y Dios va a abrirte camino, Dios va a abrirte puertas en medio de la dificultad. Tal vez tú no ves una salida, no ves una vía de escape, no ves una respuesta, pero ¿sabes qué? Sigue marchando, sigue caminando y atraviesa ese mar porque Dios está contigo. Dios, cuando comiences a dar pasos de fe, Dios va a abrir un camino. Tal vez no te va a mostrar un camino, te lo va a abrir para ti. Quiero orar por ti. Porque Dios va a hacer algo extraordinario contigo. Señor, gracias Padre, porque tú fortaleces nuestra vida. Gracias Señor, porque tú nos das nuevas fuerzas, Señor. Padre, hay dificultades, hay crisis, hay momentos difíciles, Padre, pero tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. A veces, Señor, el miedo nos abraza, a veces el miedo se apodera de nosotros, pero hoy hemos aprendido de ti que tú nos dices que no tengamos miedo y que no tengamos temor, porque tú estás con nosotros, Señor. Padre que estás en el cielo, Señor, tú obras en medio de nuestras dificultades. Tú obras en medio de nuestros problemas. Tú actúas, Señor, en medio, Señor, de nuestra crisis. Hay crisis, hay dificultades, hay necesidades, pero tú estás con nosotros. Y yo oro a favor de tu pueblo, Señor, a favor de todo aquel que está viendo o escuchando este mensaje. Padre, y que te pido que tú renueves la fuerza, porque tal vez muchos se encuentran sin fuerzas, muchos se encuentran, Señor, a punto de desmayar, oh Dios, y oro para que tú renueves fuerzas, para que tú fortalezcas, Señor, al caído, para que tú fortalezcas a aquella persona que necesita fuerzas en el nombre de Jesús. Fortalece la fe de tu pueblo. Señor, oro para que cada necesidad sea suplida, Padre. Oro, Señor, para que tú seas llenándonos de fe, fortaleciéndonos, Señor. Oro, Señor, en el nombre de Jesús por las peticiones que tenemos, para que tú nos des una respuesta. Oro, Señor, para que tú, Señor, nos abras un camino en medio de las dificultades y de la crisis, Señor. Padre, te pido, Dios, que tú guíes nuestros pasos y que cada decisión que tomemos sea la mejor, Señor. Oro, Espíritu Santo, para que tú proveas a aquella persona que lo necesita. Provéele, Señor, en lo económico, en lo financiero. Provéele salud, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y tú obras conforme a nuestra necesidad. Al que necesita un empleo, Señor, concédeselo en el nombre de Jesús. Padre, oro por las empresas, por los negocios de cada uno, para que sean prosperados, para que sean enriquecidos, Señor, para que sean productivos en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios que bendice en medio de la escasez, Señor. Tú eres el Dios de la abundancia. Padre, y oro, oh Dios, por aquellas familias, Señor, que están pasando por necesidades, que están pasando por dificultades, para que tu Espíritu Santo obre a favor. Derrama tu paz, derrama gozo, Señor, y oro de manera especial para que tu gloria descienda en cada hogar y en cada familia. Hay bendición en medio de nosotros, Señor. Vamos, en medio de los problemas, ayúdanos
Padre, a alabar tu nombre. Ayúdanos a adorarte, a exaltarte solo a ti, Señor. Padre, quita el miedo de nosotros. Aparte ese miedo, Señor, y fortalécenos. Padre, bendice a tu pueblo. Sana nuestra tierra, sana Colombia, Señor. Sana nuestra ciudad. Y que, Padre, tú obres como solo tú sabes hacerlo. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú te vas a manifestar en medio de nosotros. Tu gloria se va a manifestar en medio de nosotros y tú vas a abrir un camino por donde nosotros menos pensamos. Tú nos vas a bendecir. Las malas noticias se convierten en buenas noticias, Señor. Gracias, Señor, porque vamos a ver tu poder, porque vamos a ver tu gloria. Gracias, Señor, porque aunque ese problema sea muy grande, tú, Señor, peleas por nosotros. Nosotros tal vez somos débiles, pero tú, Señor, eres fuerte. Tal vez nosotros somos imperfectos, pero tú eres perfecto, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres quien pelea por mí. Vamos a estar tranquilos, vamos a estar quietos, vamos a dejar de quejarnos, Señor, y vamos solo a adorarte a ti. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.